Muy buenas tardes jurídicas. Una vez más en su podcast favorito de Frente al Abogado aquí en Durangos 21. Muchas gracias a Nancy, a Manuel, a nuestro productor Carlos. Y pues tengo un querido amigo, invitadazo de lujo el día de hoy, el doctor en Derecho, Raúl, el licenciado Raúl. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Soy muy contento de estar aquí en tu programa. Es un honor que me hayas invitado y sabes que estamos aquí a la orden. Te agradezco. Ya te traía en mente, abogado, para hacerte una serie de preguntas, porque hoy vamos a hablar de un tema que se llama los derechos desde adentro. ¿Qué significa esto? Pues los derechos humanos en el sistema penitenciario. Y más que nada, que tú nos expliques, porque por ahí me dijo un pajarito aquí, la licenciada que tenemos también acompañándote, colega de tu despacho, pues que tú le diste derecho penitenciario. Es correcto, abogado. sí. ¿Y qué es esto? ¿Qué son los derechos humanos dentro del sistema penitenciario? A ver, cuéntanos un poquito. Sí, mira, te comento que estuve impartiendo la cátedra de Derecho Penitenciario y ahí es donde nace el interés por conocer un poco más sobre este tema, dado que es un tema que, ¿por qué no decirlo que los juristas le tenemos cierto recelo? No sé por qué no le entramos al toro, no sé por qué no le entramos al estudio del derecho penitenciario. Realmente es un tema que nadie quiere entrarle, y en ese contexto hay poca fuentes, hay poca bibliografía sobre el tema. Así es. Pues hablando de derecho penitenciario, de los derechos humanos, como bien sabemos, esto se refleja en las personas que están privadas de su libertad, que se encuentran en los centros de reinserción social, y pues hay veces que no, pues no tienen como que la asesoría o no sé qué pase, pero no pugnan, no luchan por esos derechos, ¿verdad? Quienes debemos de luchar somos nosotros los que estamos afuera, porque finalmente quienes se encuentran privados de su libertad, les es difícil, porque ellos solamente ejercen sus derechos a través de su familia, a través de sus representantes, de sus abogados. Para ellos es difícil hacer valer sus derechos. Entonces, ese papel nos toca a nosotros, los que estamos afuera, quienes somos los conocedores del derecho, somos los científicos, los que debemos de pugnar por esos derechos. Así es, abogado. Y pues hay muchas cosas, por decir, un ejemplo, yo estaba escuchando, en una ocasión vi unos videos de una persona que fue sentenciada, no recuerdo el delito, pero estaba porque es hombre o era hombre, no sé cómo decirlo, y pues estaba como que en su cambio de sexo, estando ya recluido, pues él empieza a pelear uno de sus derechos, que es, pues le sea reconocido. Entonces él no quería estar en celdas pues con los hombres. Empieza a pelear, empieza el debate y logra que lo cambien a las celdas con las mujeres. Pero pues ahí pasó otra cosa, o sea, estaba ahí, era trans, creo que era trans, y pues comete varios delitos, como por ejemplo decirle la violación, ahí ya estando en la celda de las mujeres. Entonces decimos, luchas por tus derechos, pues se hace justicia por decir al recluso, pero pues ándale, que lo cambian y él otra vez a cometer delitos. ¿Qué piensas de eso, Mel? Fíjate que el juez, como tú sabes, debe juzgar con perspectiva de género. Así es. Y en ese contexto hay unos principios que se llama, los principios es una palabra muy difícil de pronunciar. Los principios Yog, Ya, Carta. Ajá. Este principio número 9 son como alrededor de unos 20, 21 principios, sí, que dan cuenta de los derechos de las personas trans. Sí. Y en el número 9, en el inciso C, dice que el Estado tiene la obligación de que la persona juzgada trans, ya sea tenida o que esté en proceso,
tiene el derecho de elegir dónde va a estar recluida. A criterio del juez. Así es. Tiene que ser a criterio del juez. Eso, ahí es donde puede tener la fundamentación o la base para que pueda estas personas elegir el lugar de su reclusión. Así es. Claro, a criterio del juez, ya lo había mencionado. Sí. Oye, abogado, y tú como maestro que diste esta clase, porque como bien dices, pues muchos abogados o la ciudadanía no sabe. ¿Qué se hace por parte de la familia cuando la persona recluida tiene alguna situación adentro del centro penitenciario? ¿Cómo van a luchar por esos derechos humanos? Acuden ya sea presentando una queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional. ¿Qué se hace, Milica? Fíjate que los centros penitenciarios son centros pues, herméticos. Ujú, Ya ha habido asociaciones que pugnan que se dé a la luz pública qué es lo que sucede allá adentro. ujú, E incluso se ha dicho, que pongan cámaras, que pongan ventanas, en fin, una serie de situaciones. Solamente ellos saben lo que pasa ahí. Y para nosotros, quienes estamos afuera, es adivinable. ujú, No nos podemos poner la venda en los ojos. Sabemos lo que pasa y es triste. ujú. No valdría la pena yo aquí enumerar esa situación. Pero a través de su familia, de sus representantes, de sus abogados, puedan hacer valer sus derechos. ¿Sí? Ujú. Pueden interponer las quejas. En las audiencias también, frente al juez, ya hay acercamiento con el juez donde el iniciado puede plantear cualquier situación. Así es. Oye, abogado, también yo estaba leyendo que en el 2015, es como dato, en la ONU se aprobaron lo que son las conocidas reglas Nelson Mandela, que ahí pues nos hablan, son 22 artículos, creo 22 lineamientos, y uno de ellos, el primerito, recuerdo que habla de la dignidad humana. ¿A qué nos referimos, abogado, con la dignidad humana, con esa regla? Si los sistemas penitenciarios sí las aplican, ¿qué es lo que se hace? Bueno, hay buenas intenciones. Que la persona recluida, las personas privadas de la libertad, gocen de una dignidad. Este derecho es un derecho que no se les puede quitar. Ujú. Es un derecho que toda persona, dentro o fuera, es Sí. un derecho que no puede renunciar ni lo puede quitar nadie. Ujú. Entonces, ¿qué es la dignidad? Tener derecho a los elementos básicos, a los derechos básicos. Comida de buena calidad, acceso al agua potable, Sí, vestido, medicamentos, medicamentos, en fin, entre otras cuestiones. educación, Educación y buen trato, por supuesto. también el trabajo, ¿verdad? Ujú. Porque se supone, o lo que es un centro de reinserción o los sistemas penitenciarios, pues lo que quieren es que se reinserte a la sociedad la persona. Y hablando de derechos humanos, como los comentas, pues ahí yo siempre he dicho, es como una mini ciudad. O sea, es una pequeña ciudad, ahí un centro penitenciario. ¿Y qué se trataría de hacer con esta reinserción? Pues darles educación, primeramente. O sea, los que no tuvieron posibilidad de acceder a los estudios, pues ahí van encaminados a tomarlos, Es ¿verdad? correcto, sí. Inclusive pues a la educación. Me ha tocado por ahí varias personas que he conocido que hacen su carrera ahí también, ¿verdad? Y Ujú. cuentan también ya con un trabajo para ellos poder subsistir también Claro. ahí adentro. O ¿cuál es tu punto de vista, abogado? Sí, efectivamente. Afortunadamente hay entidades, en el caso de la educación que ya mencionabas, pues la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, que coadyuva de alguna manera para que las personas privadas de su libertad puedan tener acceso, incluso a estudiar una carrera, Así es, que se ha hecho y que se ha dado en la vida real, ¿no? Hay así quienes es. ya llevan una formación académica aceptable, incluso abogados, licenciados en Derecho que han terminado ahí su carrera.
Así es. ¿Qué más nos puedes comentar de este tema, Lick? Tú eres el experto, a ver, expláyate. No, muchas gracias. Mira, es importante recalcar que el artículo 18 constitucional, que es quien el legislador establece los derechos de las personas privadas de la libertad, ya no se les puede llamar incluso reclusos. Así es. Ya no puede decir, un recluso no, ya no. Es persona privada de la libertad y se acabó. El artículo 18 constitucional, pues, establece, entre otras cosas, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, al deporte, a la capacitación, de acuerdo a la reforma del 2011. Sí. ¿Sí? En donde se le agrega, perdón, al artículo en base a los derechos humanos. Así es. ¿Sí? Entonces, ahí está. Ajá. ¿Y tú como abogado litigante, te ha tocado defender algún asunto de estos, pugnar por esos derechos humanos de alguna persona privada de su libertad? ¿Qué es lo que nos puedes comentar, abogado? Sí, en algunas audiencias. No, en algunas audiencias en materia penal lo he defendido. Así ¿Verdad? es. Bueno, y todo empieza desde que inicia, pues hay la persecución del delito, ¿verdad? Pues se declara inocente hasta que se demuestre pues, lo Es culpable. correcto. Desde ahí empieza esta situación de salvaguardar nuestros derechos humanos. ¿Qué más nos puedes comentar, querido abogado? Bueno, Mira, déjale, sí. mando saludos al abogado Carlos Medrano. Por ahí nos puso que un saludo al equipo, temas muy interesantes y útiles. Un saludo y un fuerte abrazo al abogado. No, muchas gracias. Igualmente. ¿Qué más nos puedes comentar, Meli? Mira, yo tuve el interés, te digo, por el estudio de los derechos humanos en el sistema penitenciario, Sí, porque a lo largo de que estuve estudiando, e incluso estaba elaborando un trabajo, una investigación sobre el tema, sí. me he encontrado que no hay bibliografía, Ujú, es escasa. ujú. Hay, por ejemplo, las obras del maestro Sergio García Ramírez, Ujú. del maestro Raúl Carracay Rivas, Sí, quienes de alguna forma han estado trabajando prácticamente toda su vida en este tema. en este tema, sí. Ajá. Y en ese tenor, pues yo exhorto a los colegas, a los abogados litigantes, a los investigadores, Sí, a los estudiosos del derecho, pues agarrar el toro por los cuernos. así es. ¿Verdad? Hay que buscarle más, ¿verdad? En Sí. estos temas. Oye, licenciado, y hablando de estos derechos humanos, me llega a la mente porque el presidente de El Salvador, Ujú. Nayib Bukele, ya ves que tienen hacinamiento a todas las personas que ejercían terrorismo a la ciudad, que cometían asaltos, homicidios, una barbaridad de delitos. Y él opta por hacer un mega centro penitenciario donde hemos visto videos donde pues están hacinados, donde sí les comparten pues la comida y todo eso, pero ahí era un debate de que si estaba o no protegiendo los derechos humanos de las personas, porque hay un tratado, algo que ahorita lo estoy buscando, que él sacó y que él estaba muy metido en ese tema. ¿Tú qué opinas de esa situación? Sí les están violentando sus derechos o cómo está ahí la situación. Sí, están violentando los derechos, Ajá, y El Salvador no es el único lugar. Sin ir más lejos, aquí en México. ajá, Aquí en México lo hemos visto en el penal de Topo Chico, por ejemplo, sí, tristemente cerrado por lo mismo. así es. Fíjate que eso, o sea, sí me meto a estudiar el tema y todo y lo veo, pero como ahí ando viendo de otros países, ahí Sí, ando viendo cómo está toda la situación en vez de ver cómo está en nuestro en México. No, México no te creas, Link, pero ahí estaba checando ese es tema ya. interesante el estudio del derecho penitenciario en México. Ujú, Desde
desde los aztecas, desde la época prehispánica hasta Lo que nuestros días. ejercían, ¿verdad? Sí. Así Por ejemplo, es. los aztecas, los mayas, Sí, los zapotecas, pues el derecho penal era bastante severo, así es. bastante Fíjate, severo. sí, y es lo que te decía era de El Salvador, el régimen de excepción, así se llama, Ujú. que ese es un mecanismo legal para abordar situaciones de emergencia. Entonces, Claro. lo que el presidente él quiso hacer, pues es eso, porque al parecer, no al parecer, o sea, he visto documentales que la ciudadanía de allá ya estaba harta, o sea, de todo lo que se cometía. Incluso cuando los detenían, si tenían tatuajes o se los llevaban. O Ujú. sea, no hacían una investigación y me tocó ver en documentales que muchos hasta se maquillaban o se ponían ropas así para que no se les vean los tatuajes, porque si ya les veían tatuajes, era llevárselo. Entonces, Ujú. pues ahí sí estaban vulnerando, ¿verdad? Los Sí, sí, derechos. ¿Qué más nos definitivamente. puedes comentar, abogado, sobre esto? Sí, mira, yo les he dicho a mis estudiantes de la materia de derecho penitenciario, los he exhortado, Ujú. vuelvo otra vez a lo mismo, a tomar en serio el tema, ¿sí? Y este es el medio para yo hacerlo extensivo, Ujú. vuelvo a reiterarlo a los compañeros, Sí, ¿verdad? también a los estudiantes de derecho que están iniciando con sus Sí, estudios, que se metan en el tema, ¿verdad? a Es la amplio. sociedad en general, Así es. porque de alguna manera la persona privada de su libertad, Sí, pues es relegada, así es. Sí, pues es que no se le escucha, ¿verdad? desde el momento que es detenida. Así es. Y pues a la ciudadanía, pues que exhortarlos a que presenten cualquier abuso de autoridad, que vayan y presenten su queja, Ujú. a la Comisión, ¿verdad? De Derechos Humanos, ya sea la nacional o la estatal, dependiendo del asunto a Del tratar. asunto. Y pues puede ser, escrita, se pueden presentar verbalmente ahí, les van a tomar ahí su queja Ujú. y se les va a hacer una investigación. Y ellos mismos ya, si ven en derechos humanos que sí existe una violación a sus derechos humanos, pues emitirán las recomendaciones que consideren necesarias, Claro. ¿verdad? Ujú. Como es bien sabido, ¿verdad, licenciado? Ujú. ¿Qué más nos puedes platicar? Mira, sobre las recomendaciones, son obligatorias. Sí, Si una autoridad no la acata, deberá justificarse. tienen que rendir su informe también. Rendir un informe ante el Senado, las Sí, legislaturas locales y a las asociaciones relacionadas con los derechos humanos. así Entonces es, no hay saque, así no hay es. saque en ese sentido. No, y pues los pactos que existen, ¿verdad? Ujú. O sea, entre México y otros países, la ONU, todo lo que se ve, pues para combatir esas violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Sí, la sociedad no debe tener miedo, no debe tener miedo de hacer una queja, Ujú. porque sabemos que Así sí van es. a actuar y con rigor. No, y decirles también que el hecho de presentar una queja que es lo que compete para esa violación de derechos humanos, pues no es un procedimiento que se lleve un día, dos, o sea, sí es un poquito Sí. tardado, pero al final y al cabo, pues llega, ¿verdad? Ujú. ¿Qué más nos puedes decir, mi abogado? Bueno, pues en ese sentido, pues vamos a trabajar. Muy bien, ¿tienes tu despacho para que nos des domicilio donde te puedan Sí, buscar? claro que sí. Mire, estoy en Zaragoza, 219 Sur, Interior 4, Centro Histórico. ¿Algún teléfono, abogado? 618-321-2663. Muy bien, ¿qué más asuntos llevas? A ver, dinos. Laboral, civil, algunos penales, familiar Ajá, y, y pues nomás, ¿no? Eso. nada más eso. Sí, Muy bien. Oigan, pues, ¿qué creen? Se nos acabó el tiempo. Una plática muy amena aquí con el maestro, con el doctor, el licenciado Raúl. Muchas gracias por estar presente. Y pues tengo la frase de la semana y la agarré de Nelson Mandela. Y esta dice:
La mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse siempre. Ánimo y bendiciones. Nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias.